Muy buenas noches, es noche de miércoles y como cada semana tengo el gusto de saludarlo y darle la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa En un mismo foro por la señal del 7.2 Amas lo que ves de TV Azteca Baja California Sur. Esta noche con un tema pues importante para todos los ciudadanos en el país y desde luego para los surcalifornianos que vamos a abordar con distinguidas invitadas que esta noche me hacen el favor de estar con nosotros y que les presento por este lado a la doctora Rosana Almada. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿qué tal? Muchas gracias. Y por este otro flanqueada con alguien no menos talentosa e importante, la doctora Lorela Castorena Davis. A ambas les doy la más cordial de las bienvenidas. Buenas noches. Bien, hablábamos de que esta noche vamos a abordar el tema de la contingencia sísmica y los efectos que esta situación a nivel nacional ha tenido y que desde luego pues Baja California Sur no es ajeno, en tanto que mucha gente de la localidad tiene pues gente conocida en la gran orbe. Y desde luego pues pensar en que septiembre de 2017 va a ser un mes, una fecha recordada por mucho tiempo en razón de los efectos que no uno sino varios sismos pues vinieron a afectar muchos estados de nuestra república, pero particularmente nos vamos a concentrar en los efectos que estas eventualidades han tenido. Primero me gustaría abordar el tema pues inédito de que hemos visto, la respuesta ciudadana, digamos la solidaridad humana del mexicano, donde muchos han dado en decir que el pueblo mexicano es quien realmente está rescatando al país a través de acciones desprovistas de cualquier otra intención que no sea ayudar a sus semejantes. Maestra, ¿cómo ha visto este fenómeno? ¿Coincide conmigo en el tema? ¿Coincide con los grandes pues, doctrinistas, pensadores, intelectuales que se han manifestado en este sentido y en ese llamado que han hecho al pueblo mexicano en el tema de que juntos podemos hacer la diferencia, no solo en contingencias de este tipo? Mira, a quien nos tocó vivir el sismo del 85 en la Ciudad de México, esta respuesta no nos parece inédita. De hecho, en el 85 lo más impresionante de todo fue que a pesar de que durante mucho tiempo, incluso días, en zonas enteras de la ciudad, nos quedamos sin electricidad, sin agua, sin teléfono, etcétera, cuando la gente se fue dando cuenta de la dimensión de la tragedia, salió a las calles a ayudar, a rescatar de inmediato. Lo que te quiero decir con esto es que en el 85 la respuesta de la sociedad civil fue inmediata. Antes de que llegara nadie, antes de que llegara el ejército, el Estado, las instituciones gubernamentales, etcétera, la gente ya estaba en la calle. Hay un fenómeno similar en 2017 con una enorme diferencia. La rapidez con la cual se reaccionó en esta ocasión fue mucho mayor, entre otras cosas porque hay medios distintos, es decir, la red nunca dejó de funcionar, no dejó de funcionar Twitter, no dejó de funcionar WhatsApp, no dejó de fluir información todo el tiempo acerca de lo que estaba pasando, a diferencia del 85, donde tuvimos periodos largos de horas en los cuales no sabíamos exactamente qué era lo que había ocurrido. Y sí, en efecto, la gente sale a la calle a responder ante la emergencia y es muy emocionante ver la enorme cantidad de jóvenes, de muchachos y de muchachas que estaban en las calles ayudando. Al principio parecía todo desordenado, pero poco a poco se fueron ordenando los contingentes de tal manera que para las 8 de la noche ya había contingentes perfectamente organizados, ya había páginas de Facebook, ya había twitters, tendencias, hashtags perfectamente definidos, ¿no? Incluso en el momento en que comenzaron a circular un montón de notas falsas sobre muchos temas, porque además han circulado muchas notas falsas sobre muchos temas, un poco haciendo efectivo el dicho de a río revuelto ganancia de pescadores. Los propios grupos de jóvenes, de chicos y de chicas, organizaron hashtags con un 19S verificado, ¿no? De tal manera que podías conectarte
con un centro de verificación de información que se montó inmediatamente no en una, sino en varios lugares. Entonces, bueno, tienes una presencia enorme de la sociedad civil, insisto, muchos jóvenes, lo que da una enorme esperanza y un enorme gusto, pero también hay que decir que allí estuvieron los hombres y las mujeres de la Marina, que también estuvieron allí los y las rescatistas, que también estuvieron distintos contingentes de la policía de la ciudad, en fin. Yo creo que entre las cosas más lindas, sin hablar de mandos ni eso, porque ya sabemos que eso luego no funcionó como debería de ser, hubo una cierta horizontalidad en la organización, hasta que, como bien dijo Sabina Berman en un artículo que publicó en el Universal, en el segundo artículo que publiqué en el Universal sobre la tragedia, se impuso el triángulo del poder, digamos, ¿no? Cuando ya comenzaron a prescindir de la ayuda y de la solidaridad de la gente que se había sumado de manera voluntaria y por conciencia propia al rescate, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Es muy importante porque en un país estremecido por la violencia, por la corrupción, por la impunidad, da cuenta de una juventud deseosa, ¿no? De una sociedad civil deseosa de cambiar y hacer la diferencia. Claro, y sobre todo usted toca dos temas muy importantes. Uno, que este evento ha servido para reivindicar a los denominados generación millennials, porque son estos jóvenes que salen justamente a prestar auxilio y colaboración a quien estaba viviendo la desgracia de forma más directa. Y dos, el hecho de que si bien pues el avance tecnológico, las redes sociales y los modos que tenemos ahora de comunicarnos y de difundir a través de lo que se ha venido a denominar quinto poder, que son las redes sociales, no siempre difunden noticias que son reales. Sí. En ese sentido, ¿cuál es la opinión de Rosana? Bueno, efectivamente, a través de distintas plataformas estuvimos dando más o menos seguimiento a cuál era la situación que se estaba viviendo con la tragedia de los sismos, ¿no? Y claro que las redes sociales se prestan mucho para noticias que no tienen fundamento, pero desafortunadamente en esta ocasión también los medios masivos de comunicación participaron en una noticia que fue particularmente importante, que fue este asunto de la niña Frida Sofía, que tenía todo México en vilo. En las redes sociales estaban permanentemente resiste Frida Sofía, la gente con mucho cariño, ¿no? Desde todos los ámbitos, y bueno, finalmente resulta una noticia falsa y eso fue bastante terrible, ¿no? Otra cosa que yo quisiera destacar es que sí, yo coincido absolutamente en que es muy importante esta participación de los jóvenes y particularmente de esta generación millennial, que mucha gente pone en duda su solidaridad, etcétera, ¿no? Como así muy individualistas, qué sé yo. Pero también está toda la otra parte, ¿no? Están los que están moviendo piedras y pasándose piedras de mano a mano, y están las señoras de diferente edad que tal vez no pueden cargar piedras y están ahí haciendo grandes termos de café y comida para estar llevando a los rescatistas. Es decir, fue una organización que, como bien dice Lorela, se dio prácticamente de manera natural. Yo recuerdo también el terremoto del 85, yo no estaba en ese tiempo en la Ciudad de México, pero por supuesto lo recuerdo, y creo que una de las diferencias fundamentales, además de las redes sociales, precisamente esta mañana uno de mis estudiantes preguntaba, bueno, ¿cómo es que estos jóvenes sabían qué era lo que había que hacer frente a la situación del terremoto? Pues claro que lo sabían, son años de entrenamiento, sí, ¿no? Claro. De estos simulacros que se dan. De hecho, 3 horas antes había habido un simulacro, y entonces ya hay toda una cultura de qué hacer en el caso de un terremoto, cosa que no existía en el 85, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante todo esto que ha pasado, muy lamentable que haya habido noticias
pues que no son ciertas, ¿no? Y bueno, ahí sigue la situación, la tragedia continúa, ¿verdad? No es una tragedia que haya finalizado, creo que de hecho estamos entrando a la peor etapa, que es el momento en que ya es muy difícil que encuentren a alguien con vida, y entonces eso es todavía más doloroso, porque mientras la esperanza permanece, pues la gente está en lucha. Pero ¿qué pasa cuando la esperanza se rompe, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y además, ¿qué movimientos va a traer esto ahora? Porque efectivamente yo coincido en que es muy interesante ver cómo la sociedad organizada puede hacer cambios importantísimos, ¿no? Y bueno, efectivamente es muy importante el papel que pueda haber hecho la Marina y el Ejército, pero a mí me parece mucho más destacable el papel que ha hecho la sociedad, porque finalmente ese es su trabajo, ¿no? Claro. Pero la sociedad civil salió de mutuo propio, sin esperar efectivamente nada a cambio, simplemente por la solidaridad con el otro, ¿no? Claro, innegable, porque hay gente, como usted bien dice, pues que tal vez no podía ayudar a remover el escombro, pero con comida, invitando a su casa a desconocidos para que pernoctaran, claro. Médicos que atendieron directamente en la calle. No, con todo, en los campamentos, contando cuentos, dando masajes, dando terapia, dando yoga, relajación, etcétera. O sea, ha sido una simplemente dando un abrazo a un desconocido, exacto, con una finalidad de consuelo, ¿no? De una pena que los une a todos, y que la vida en ese momento gira en torno a la tragedia. Claro, es muy emocionante. Hay un momento en que alguien empieza a cantar El cielito lindo, y esto les da ánimo a los rescatistas, ¿no? Es decir, de repente tiene tanto peso, culturalmente hablando, una canción anónima como Cielito lindo, que por supuesto que nos es muy cercana. Cuando ya todo el mundo está agotado, uno de mis sobrinos me comentaba que hubo un momento en la noche del 19 que llegan ellos a tratar de ayudar y le dicen, no, mucho ayuda también el que no estorba, vayan a traer comida, agua, etcétera, ¿no? Y bueno, por otro lado también me parece que es importante pues todo lo que esto implica para las embotelladoras de agua, claro, etcétera, claro, ¿no? Que también esta es otra parte que no hay tampoco por qué tratar de no verla, ¿no? Ahí está, y también es importante, me parece. Finalmente, la sociedad organizada en cualquiera de sus modalidades que vino a apoyar en un momento importante también. Pues lo que pasa es que es muy impactante ver este enorme movimiento social, porque es lo que es, en un país devastado, porque nuestro país es un país devastado por la corrupción, por la impunidad, por la violencia, por el ¿no? hambre, por la desigualdad, por la pobreza, correcto. ¿no? Entonces, nadie pensaría, ¿no?, que por eso impresiona tanto, nadie pensaría que somos capaces de hacer una cosa así, ¿no? Y yo añadiría que hay algo también muy importante, porque estas expresiones se ven fundamentalmente en la Ciudad de México. Y desde una perspectiva social y cultural esto tiene una explicación. La Ciudad de México es la región del país que tiene un mayor nivel de desarrollo democrático. Es la región del país que ha sido gobernada por la izquierda durante un tiempo ya largo y sostenido. 20 y tantos años ya. 20 y tantos años, lo que es un ejemplo. Y en términos democráticos es con toda seguridad el espacio más pluralista de nuestro país, más plural de nuestro país, más ¿no? Diverso, con un nivel mayor de tolerancia, etcétera. Entonces, pues esto es un reflejo. Esto es un reflejo de lo que una región pequeña geográficamente, pero inmensa demográficamente, porque además esa es la otra cuestión, o sea, ves movilizarse miles, cientos de miles de personas en una ciudad donde habitan millones de personas, ofreciendo solidaridad, cuando pensarías que es el lugar donde primaría la deshumanización. Claro. Y no es así. ¿Por qué no hay deshumanización en la Ciudad de México? Precisamente porque es el espacio, insisto, más democrático, más plural y más tolerante en nuestro país, lo que debería de servir de ejemplo
para el resto, ¿no? Lo que Sin se duda, gana sin con duda. democracia lo Se estamos refleja en viendo. los hechos. Exactamente. Bien, es un tema que se puede abordar de diversas aristas. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar. Ay, yo me congelo y